Bienvenidos a Shitco Talks, el podcast de ciclismo en el que nos andamos sin rodeos. Primer episodio real del podcast, primer invitado y primer debate. Y bueno, como primer invitado no podría estar más orgulloso que de tener aquí a Aitor Biribay. Estoy convencido de que la mayoría de los oyentes ya le conocéis. Podría hablar largo y tendido del currículum académico y laboral de Aitor, pero os lo resumiré en que es uno de los muchos científicos de nueva jornada, de mi quinta, que no tiene miedo a experimentar con cosas nuevas, que no tiene miedo a equivocarse y que aporta muchísimos aspectos positivos a nuestro campo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, a modo ya más técnico, Aitor es el director de nutrición del equipo Ineos Grenadiers y también es el creador de la página Good for Science, que os recomiendo rotundamente seguir en redes sociales. Es una página en la que se divulga sobre fisiología y nutrición deportiva y tiene un contenido muy interesante. Pero bueno, dejando al margen las presentaciones formales, a mí me gusta traer aquí a gente que yo considere que realmente aporta rotundamente a nuestro campo. Y Aitor, ¿qué es lo que ha aportado? Pues considero que junto a Asker y Eukendrup ha sido el principal responsable de que estemos viendo esos rendimientos tan estratosféricos tras fatiga hoy en día en el mundo del ciclismo profesional. Estoy hablando de rendimientos tras 3.000, 4.000 kilojulios de trabajo. Con esto termino la presentación y te doy paso a Aitor, agradeciéndote de nuevo tu presencia hoy aquí. Buenas, pues muchas gracias a ti por la invitación y por el honor de ser el primero. Y bueno, esa presentación creo que se queda un poco demasiado grande para mí, esas palabras. Desde luego, vaya a compararme con Asker, yo creo que es algo demasiado atrevido. y también mi currículum académico es bastante escaso por el momento, pero bueno, me esfuerzo en mejorarlo. Pero bien, muchas gracias, Sebastián. Un placer estar aquí contigo. Bueno, si te parece, el debate sobre tu currículum académico lo dejamos para otro día, porque no estoy muy de acuerdo, pero vamos al grano ya. Te he traído hoy aquí para discutir entre los dos varios temas de actualidad, temas en los que tú has sido copartícipe en la proposición de intervenciones nuevas, y una de esas intervenciones nuevas, la primera de las que vamos a hablar, es la introducción de gramajes muy altos de carbohidratos, sobre todo en horas de esfuerzo ya tardías en las competiciones. Estamos hablando que en un inicio se proponían 90 a 100 gramos de carbohidratos hora, proposiciones originales de Eukendrup, y tú has llegado a proponer hasta 120 gramos de carbohidratos hora, sobre todo tras horas sucesivas de esfuerzo, hecho refrendado con una publicación científica tuya hecha en el campo del trail running, lo cual me sorprende bastante teniendo en cuenta que es un deporte en el que hay un impacto que a nivel digestivo no es muy óptimo, y me sorprende muchísimo que se haya podido incorporar esas cantidades de carbohidratos en ese deporte con éxito, ¿no? Entonces, me gustaría comentar un poco ese tipo de estrategia y si piensas que es idónea para todo el mundo, y a partir de ahí vamos desarrollando el tema. Vale. Bueno, que tengo, no, que tenemos, ¿no? Y que hay. Quiero decir, yo no he inventado nada, ni yo he sido el promotor de poner todo esto en marcha. Creo que es justo y hay que hacerlo. Este proyecto nació en su momento con el doctor Juan Mielgo y con Aritz, un plan Pieta también. Y gracias a ellos también pues estamos donde estamos, ¿no? Eso, vamos, eso por descontado. Pero bueno, sí que yo el interés ya desde que yo corría en bici, yo me daba cuenta que esas cantidades no eran las cantidades propuestas, ¿no? Por la evidencia científica. Yo leía libros un tanto antiguos ahora, ¿no? Que ni siquiera 90 gramos hora, sino un poquito menos. Y ya me daba cuenta de que eso no era, no podía ser del todo, digamos, realista con lo que había en el campo, ¿no? Entonces, bueno, de ahí surgió un poco todo. Sí que es verdad, volviendo al punto, que en el trail running pues es un ambiente mucho más... es un reto mayor el meter hidratos de carbono o cualquier comida o líquido también, por el mero hecho del impacto mecánico y la fluctuación en el estómago, ¿no? Directamente el estómago va botando
y bueno, la vasoconstricción también es severa, y en el ciclismo pues es diferente, ¿no? De alguna forma va sentado, la posición es diferente, por eso también suele haber más problemas de arriba, ¿no? De reflujos y tal, y en el trail más problemas del lower, bueno, de la parte baja del sistema gastrointestinal, ¿no? Pero bueno, por eso precisamente ese es un buen aporte al campo, ¿no? Porque ese es sobre un escenario muy difícil donde, bueno, se ha demostrado bueno, que tiene o que parecen indicar algunos efectos. Entonces, bueno, es especialmente importante, yo creo, por eso, porque se ha demostrado en un deporte donde es difícil, más difícil que la bici, y además en el trail, quiero decir, que hay muchas subidas, las bajadas generan un impacto tremendo, mayor que el correr en llano. Y bueno, también era un deporte que bueno, al tener un daño muscular muy alto, pues interesaba mucho medirlo, ¿no? Y estudiarlo. Y bueno, por finalizar, yo creo que es significativo también de lo que se está haciendo, porque ahora mismo hay muchos deportistas, que es lo importante, ¿no? Al final todo se trata de qué es en la práctica lo que se puede hacer y cómo nosotros podemos explicarlo. Que es que no se trata de publicar o de, no sé, o de sacar gráficos, se trata de intentar explicar lo que vemos en la práctica, ¿no? Creo yo, en mi modesta opinión. Y creo que esto por lo menos explica un poquito más lo que se ve, un poquito más. Y como iba a decir, pues bueno, esto se explica en el trail, pero es que en el ciclismo, si tenemos que explicarlo, tendríamos que explicar cantidades incluso más altas, por ejemplo, que 120 gramos hora, ¿no? Entonces, bueno, ese es el estudio que quedó, gracias también a todo lo que estaban investigando en aquel momento Juan y Aritz, y fijaos, pues ha pegado un cambio tremendo, ¿no? Las recomendaciones que, bueno, vuelvo a decir que hace ya más de 10-15 años también ya se utilizaban y se propusieron, quiero decir que no es nada nuevo, ni mucho menos que hayamos inventado nosotros, vaya. Bien, en relación con esto, en varios de tus artículos mencionas que estos aportes de carbohidratos, 90 a 100 gramos antes, ahora parece que 120, no solo mejoran el rendimiento intrasesión, sino también mejoran la recuperación entre etapas principalmente. Me gustaría que nos explicaras un poquito más esto y también cómo has sido capaz de verificarlo en los deportistas que tú llevas. Bueno, es muy difícil, no lo sé, y creo que lo sepamos, ¿no? Pero bueno, una cosa que empezamos de alguna forma hipotetizando es que en el ejercicio, como ya sabréis, la ventaja metabólica de absorción de nutrientes es diferente, ¿no? O es mayor respecto al reposo. Entonces eso hace que también el aporte de hidratos de carbono, más allá de ser diferente, el impacto diferente en el cuerpo, pues vaya más al músculo, ¿no? Que es a donde también tiene que ir. Entonces el flujo de energía se redirija más al músculo, ¿no? Eso cuando estás en reposo, pues como bien sabemos, no pasa. Entonces, partiendo de esta base, pues de alguna forma siempre era una ventaja meter comida durante el ejercicio respecto al reposo. Y de ahí, pues bueno, se han visto no sé cómo decirlo, distintas conclusiones o más hipótesis y, como siempre, más preguntas, que al final de eso se trata. Creo que tenemos pocas respuestas, pero pues más preguntas de cómo eso puede ayudar. Nosotros, pues lo que sabemos es que la recuperación al día siguiente parece ser mejor, ¿no? Tanto de integridad muscular, bien el daño muscular, o incluso, y sobre todo que fue muy interesante, a nivel neuromuscular, ¿no? Como al día siguiente el sistema nervioso pues está mucho más recuperado, y bueno, eso es algo que también ahora, por ejemplo, en ultras ya se está demostrando, ¿no? Gente que sigue ingiriendo flujos altos de energía, ya no solo hidratos de carbono, sino energía, también con bien sean proteínas o grasas, pues aseguran esa función del sistema nervioso y sobre todo neuromuscular. Y eso pues hace que al siguiente día pues puedas rendir mejor, ¿no? Así de sencillo, igual demasiado sencillo, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la principal hipótesis o lo principal que vimos, ¿no? No, lo explicas yo creo que perfectamente, y es lo que he observado yo tanto conmigo como con la gente que entreno. Y además he observado que
a mayor aporte de carbohidratos, mejor recuperación al día siguiente sin realmente un límite claro en la cuantía de carbohidratos. Bueno, he obviado, perdona Sebastián, pero he obviado el tema, vamos a decir, energético. Es decir, es que al final estamos metiendo más energía, lo cual ayuda a que también los niveles de, bien sea de glucógeno hepático o incluso de glucógeno muscular, aunque no lo sepamos exactamente, o tan bien como el glucógeno hepático, pues bueno, se mantengan. Eso quiere decir que, bueno, al final estás metiendo más energía también y hace que el músculo y el sistema en general recupere mejor, también a nivel del cerebro, a nivel del sistema nervioso, como decíamos. Entonces, bueno, es un componente energético, es decir, más energía, pues por supuesto, mayor recuperación, ¿no? Con esta intervención hay una problemática generalizada que se conoce muy bien y es el tema de la tolerancia digestiva. Yo en particular he podido llegar hasta los 90-100 gramos de carbohidratos hora, pero a partir de ahí los problemas digestivos son recurrentes y lo he observado también en la gente que entreno. Son pocos los que he conseguido hacer llegar a esos 120 gramos hora, ¿no? Tener en cuenta, a modo de ejemplo, que eso se corresponde ahora en invierno, que solemos beber poquito, a un bidón y 3 geles por hora de esfuerzo. Eso es tremendamente empalagoso, aunque lo consigas tolerar a nivel digestivo. Tenemos que tener en cuenta que son intervenciones al final diseñadas con ciclistas profesionales que están acostumbrados a potencias normalizadas de 300 vatios en sus entrenos, trabajos de 1200 kilojulios hora, y eso es que no se puede extrapolar a otras poblaciones. No se puede extrapolar a Paco, el ciclista Master 50 del pueblo de al lado, que hace sus entrenos a 220 vatios, ni tampoco se puede extrapolar, esto ya me preocupa un poquito más, lo he visto, por ejemplo, en equipos cadetes. Me han comentado un equipo cadete que está recomendando para las carreras gramajes de 120 gramos hora. Recordemos que una carrera de cadetes es una hora y poco de esfuerzo en chavales de 50 kilos de peso, y se están aplicando recomendaciones nutricionales propias de ciclistas profesionales con todo lo que eso conlleva. A mí es un tema que me preocupa muchísimo y me gustaría un poco saber tu opinión al respecto de esto, en contraposición con lo que yo te estoy comentando, y si realmente ese tipo de estrategias están diseñadas para que todo el mundo pueda aplicarlas sin ningún problema, y ya no si puede o no aplicarlas, sino si tiene sentido en su caso aplicarlas o no. Es lo que me gustaría comentar contigo. No, absolutamente, estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, me acaba de entrar un pequeño bajón, porque me da bastante pena no sé, siento bastante, sí, sentimientos un poco encontrados, ¿no? De que se malinterprete también esto. Es algo, no sé si por desgracia, pero bueno, leemos muchísimas cosas. Es como si cuando yo ahora leo yo qué sé, de cosas que no controlo, bien sea no lo sé, de economía, o bien sea ahora estaba viendo cosas de lanzando al espacio y tal. Tenemos demasiada información y yo creo que no estamos preparados para procesarla, ¿no? Y creo que ha podido pasar con esto, pues bueno, yo creo que pasa con todo, ¿no? Con el entrenamiento, también ha pasado con el tema del peso, o otras serie de cosas un poquito más peligrosas también a nivel de trastornos y demás. Me da bastante pena y tristeza que eso se malinterpreta así, se saque de contexto, ¿no? Por supuesto, no es algo para todos, no es algo para... Quiero decir, aquí estamos estudiando una optimización extrema de lo que es el uso y la absorción de hidratos de carbono. Lo estamos usando o lo estamos estudiando en un contexto muy específico, vuelvo a decir, de rendimiento máximo optimizado, donde por una parte el cuerpo que lo recibe está preparado para recibir eso, que es algo que ya lo hemos estudiado y también corroborado, que es algo bastante interesante, si quieres luego comentamos. Ese cuerpo está hecho para eso, las demandas del ejercicio son, digamos, van en concordancia con lo que se necesita o con lo que es esa intervención, y bueno, me parece pues bastante, bueno, sacar de contexto que esos 120 gramos hora o 100 o 90 o 60, me da igual, o 30, no se entiendan en un contexto que es lo que tendría que ser, ¿no? Desde luego no es recomendado 120 gramos hora para una hora de ejercicio, prácticamente nadie, menos en cadetes.
Desde luego tampoco creo que una persona de Máster 50 tenga que ingerir ni siquiera ni 90 gramos hora. No sé por qué de alguna forma se sacan de contexto estas recomendaciones y la gente no sabe, bueno, no es que no sepa, ¿no? Porque me pasa, vuelvo a decir que a mí me pasa con otros, en otros contextos, pero bueno, ¿por qué somos así nosotros y nos gusta, pues bueno, pues centrarnos en la punta de la pirámide sin entender la base, ¿no? Pero bueno, que me pasa a mí mismo también, que me compro unas zapatillas de 200 euros para correr a 5,30, ¿no? Que al final es que son cosas que, bueno, yo creo que es algo de ser humano, pero creo que está bastante, bueno, bien que lo digas y que aclaremos que desde luego no es así, es una intervención de optimización máxima de contextos muy, muy específicos y de atletas, yo creo, de atletas, intervenciones pues, también muy específicas. Aquí me gustaría enfatizar que esto es algo que ocurre en muchos ámbitos del entrenamiento. Yo creo que a lo largo del año pasado fueron 5 o 6 personas que me contactaron preguntando por cámaras hipobáricas para entrenar y eran personas que tenían índices de masa corporal de 25 y superior, para que nos hagamos una idea, ¿no? Entonces, no me sorprende tampoco esto, pero sí que tenemos que enfatizar que son intervenciones hechas en profesionales, en carreras de mucho nivel, tras muchas horas de esfuerzo, y que un deportista más grande y más entrenado tiene una mayor masa muscular, una mayor masa mitocondrial y en definitiva también unas necesidades de aporte nutricional muy superiores a un deportista de menos nivel y más pequeño. Y esto de verdad tiene que quedar clarísimo porque parece que hoy en día todo lo que hacen los profesionales tiene que ser repetido por los aficionados y no es así, pero para nada. Y no solo eso, yo creo, o sea, muy importante entender que el atleta en sí, cómo lo recibe, quiero decir, yo no estoy preparado para recibir 120 gramos hora, probablemente me pueda generar más mal que bien, y especialmente si lo hago a una intensidad inadecuada y demás. Es decir, el atleta que lo recibe, con los recursos metabólicos que tiene, con las adaptaciones que tiene, tanto a nivel de sistema digestivo como sobre todo a nivel muscular o a nivel orgánico, pues está preparado para recibir esos 100 o 120 gramos hora, pero no todo el mundo está y una intervención pues pasa muy rápido de ser beneficiosa a ser perjudicial si no se hace en el contexto adecuado. Muy buen apunte con este último punto, Aitor, y si te parece ya vamos a tratar el segundo tema que tenía pensado para hoy, que es la nueva nomenclatura propuesta para los clásicos metabolismo aeróbico y anaeróbico. En uno de los primeros artículos que te leí proponías una nomenclatura alternativa para estos términos. Hablabas de la vía de los fosfágenos, de la glucólisis y de la fosforilación oxidativa, en vez de metabolismo aeróbico y anaeróbico. A mí me gusta mucho esta propuesta tuya porque realmente describe mucho mejor qué es lo que está ocurriendo a nivel celular y a nivel de sustratos frente a la terminología clásica. Esto es muy sencillo de explicar. Al final hay varios conceptos erróneos con el tema aeróbico y anaeróbico. En primer lugar, el metabolismo no tiene fronteras o escalones. El metabolismo es paulatino y cuando una vía metabólica se va activando, la otra se va desactivando, pero muy progresivamente. No hay una desactivación completa de la fosforilación para empezar con la glucólisis, que es lo que nos hace entender, ¿no? Esta dicotomía aeróbico-anaeróbico. En segundo lugar, la producción de lactato es completamente independiente a la presencia de oxígeno. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Y finalmente, el mecanismo de la fatiga es multifactorial y no se puede explicar únicamente por la ausencia de oxígeno. Al final, ¿en qué se resume todo esto? Para mí, en que lo que conocíamos clásicamente como anaeróbico, que ahora denominamos más correctamente glucólisis, es un proceso independiente a la presencia de oxígeno. Entonces, a partir de ese momento, creo que no tiene mucho sentido hablar de aeróbico o anaeróbico, porque al final son dos términos que se refieren siempre a la presencia o no de oxígeno, y como estamos viendo, hay procesos superpuestos que son un continuo y que son independientes unos de otros. Y esto creo que es muy importante remarcarlo. Me gusta mucho cómo lo defines en tu artículo y me gustaría que nos lo explicaras con un poquito más de detalle, ya que tenemos la oportunidad de tenerte aquí y así pues poder compartir tu punto de vista. Bueno, completamente de acuerdo con lo que has comentado tú. Al principio decías que es algo que
yo he propuesto y bueno, vuelvo a decir que no, que generalmente yo no propongo nada. Ojalá tuviera la capacidad para proponer algo, la verdad, pero no, eso viene de bastante atrás. De hecho, hay muchos textos ya de bastante antes de que empezara toda esta investigación y todos estos conceptos, ¿no? Con Hill y compañía, de empezar a llamar anaeróbico, aeróbico, entender el lactato de la forma que lo hemos entendido hasta ahora. Pero bueno, hay especialmente un artículo de 2015, que es el que de hecho referencio en ese blog, si no me equivoco, que es donde proponen esta nueva, digamos, terminología, ¿no? Tampoco es que yo sea un friki absoluto de la terminología y tampoco entiendo que no soy un pedante o no quisiera serlo, de la gente que dice aeróbico, anaeróbico. Yo creo que yo hice el blog y creo que me parece bien cambiar la terminología porque es una forma de aprender realmente qué está pasando de verdad, ¿no? O sea, si tú aprendes y no es del todo realista o no explica del todo bien lo que en realidad está pasando, pues en realidad es como que no estás haciendo bien, ¿no? Las cosas. Entonces, por eso es por lo que yo creo que es útil aprender por qué los términos aeróbico, anaeróbico, la forma en la que entendíamos, pues pueden ser útiles, se pueden utilizar, pero yo creo que no son del todo correctos, ¿no? Con lo que hay. Entonces, bueno, muy bien, el primer punto, lo que tú has dicho, muy bueno, porque al final las rutas metabólicas, pues de alguna forma trabajan en consonancia, de manera pues muy bien engranadas y bueno, separarlas de la forma que a veces parece que las separamos, creo que tampoco es realista, pero bueno, te lo digo yo que también nunca he visto una célula en mis manos, quiero decir, tampoco es que yo sea que haya estudiado el tema a fondo, ¿no? Pero bueno, sí que el segundo concepto es para mí el más importante, ¿no? Y es que es cómo la célula obtiene energía en función del oxígeno o en relación con el oxígeno, ¿no? Parece que entendemos que cuando no hay oxígeno le llamamos anaeróbico porque se obtiene energía de una forma y cuando hay de otra, y eso no es la realidad, ¿no? Lo primero porque la ruta que solemos llamar anaeróbica, que puede ser la glucólisis, no es que necesite oxígeno o no lo necesite, es que trabaja de manera independiente. Quiere decir, habiendo oxígeno, hay una ruta paralela que trabaja y obtiene como un producto final el lactato y necesitas oxígeno para oxidar ese lactato. Entonces, bueno, por eso creo que lo de aeróbico anaeróbico tampoco creo que haya ningún momento en el que se dé una situación de ausencia completa de oxígeno. Quiero decir, en momentos igual muy específicos y entonces, bueno, no es del todo correcto ese término anaeróbico, ¿no? Y nada, pues de alguna forma en ese post, pues lo único que yo creo que tiene más sentido hablar de las rutas metabólicas como tal, ¿no? De la fosforilación oxidativa o esa parte oxidativa donde el oxígeno interacciona para obtener energía a través de la oxidación de sustratos, de la propia glucólisis, que recordemos que está fuera de la mitocondria, en el citosol, y trabaja de manera independiente al oxígeno. Y bueno, y luego, por supuesto, la fosfocreatina y bueno, otra serie también de pequeñas reacciones que se dan que contribuyen a esa obtención de energía, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo entiendo que puede ayudar a aprender mejor, a darnos cuenta realmente cómo funcionan las rutas, y creo que eso sí que tiene una implicación muy directa en cómo planificamos un entrenamiento o en cómo comemos, ¿no? Es decir, que no es algo teórico que no sirve para nada. Yo creo que entender esto tiene una aplicación muy importante en el entrenamiento, en la planificación, en la nutrición y bueno, en todo en definitiva, ¿no? Sí, aquí por dar un poquito más mi toque de opinión personal, en el campo del entrenamiento parece que somos especialistas en llamar de 40 maneras distintas algo a lo que nos estamos refiriendo, que en definitiva es lo mismo, pero en este caso concreto a mí sí que me gusta mucho el cambio de nomenclatura. Creo que es siempre y cuando nos explique mejor el proceso a nivel metabólico y a nivel de sustrato, creo que es muy útil al menos a nivel didáctico, el poder hablar con propiedad, ¿no? Y en este caso el tema de anaeróbico, cuando realmente es un proceso que es independiente a la presencia de oxígeno, pues inducía mucho error. Por lo tanto,
yo la verdad es que me parece muy oportuno lo que se ha hecho con este cambio de nomenclatura. Exacto. Vamos ya con el tercer punto del día de hoy, si te parece, que está relacionado con un hilo de Twitter reciente que subiste, y la verdad es que ha sido muy espontáneo para mí, pero he dicho, venga, ya que lo voy a tener conmigo, le voy a pillar con esto y lo discutimos. Clásicamente se consideraba que una mayor oxidación de grasas, referido a un mayor pico de oxidación de grasas, así como también una mayor anchura de la curva de oxidación de grasas, es decir, que fueras capaz de oxidar más grasas en esfuerzos a tope, pero también a lo largo de toda, esencialmente, la curva de potencia, era mejor para el rendimiento. Y tú en tu hilo de Twitter hablas precisamente de que con los deportistas que tú entrenas has observado lo contrario, y comparabas en concreto a dos corredores, uno de mayor rendimiento que el otro, y curiosamente aquel de mayor rendimiento no presentaba una mayor oxidación de grasas, Sí. sino justo lo contrario, presentaba valores glucolíticos superiores. Me gustaría que nos explicaras un poquito más esto, porque creo que es un tema muy interesante, y a ver si lo podemos debatir un poco entre los dos en base a nuestras experiencias previas. Sí. Lo voy a abrir y lo voy a tener delante para no equivocarme, porque todavía... Sí, esto es algo bastante... De hecho, hace poco tuve la gran suerte de estar en Madrid, en el INEF, en un congreso súper chulo que organizaron. Y este hilo está basado en esa charla que hicimos, ¿no? Y es un poco algo que yo ya llevo un tiempo dándome cuenta, de alguna forma, casi igual que lo de los 120 gramos hora o 80 o un poco lo que hay en la práctica respecto a las recomendaciones, ¿no? Y es que yo creo que a veces la ciencia o los esquemas que tenemos no explican bien lo que realmente está pasando, ¿no? Entonces yo solo puedo hablar desde la experiencia de lo que yo he medido, de lo que yo he visto y de lo que yo he aprendido en ciclistas profesionales, quizá en los míos, que igual hay otros que no son así, pero por lo menos los que yo he medido, y en ciclistas de hoy en día, porque algo que sabemos bien es que el ciclismo, el deporte en general, está cambiando muchísimo. Es decir, antes no se entendía que, pues eso, que fuéramos a correr una maratón en 2 horas o que se batieran todos los récords o que Kilian corrieran 20 horas el Ultra Trail de Mont Blanc, ¿no? O menos de 20 horas, que es una auténtica barbaridad. Pues ahora se está dando. Y eso a nivel metabólico también nos hace que tengamos que entender otra serie de cosas que antes no entendíamos. Porque claro, correr 2 horas, pues llega un punto en el que ya pues tienen que correr a concentraciones quizá de lactato que antes no se entendían, ¿no? Ahora hay otro hilo por ahí por Twitter, no un hilo, sino una serie de tweets que se están respondiendo Andrew Jones e Íñigo Samillán, y hablan de cómo es capaz de un atleta de mantener ciertas concentraciones de lactato en sangre. Yo tengo un borrador hecho, pero lo que pasa es que me da vergüenza responderle a Íñigo y a Andrew llevándoles la contraria, porque es como para decir, no les puedo llevar la contraria, ¿no? Pero yo no estoy de acuerdo con eso, porque yo he visto y he medido en maratones y en ultras que las concentraciones de lactato que se pueden sostener son muy altas, más de lo que se explican en muchos libros. Y creo que otra gente también estará bastante de acuerdo con lo que yo digo, ¿no? Gente que lo ha medido. Entonces, bueno, no lo voy a responder porque no lo sé, porque me da, pero de ahí viene un poco el cambio un poco de paradigma de qué es lo que realmente, o cuál es realmente el metabolismo que ahora mismo es necesario para ganar, ¿no? Y lo primero de todo es que, sea de un lado o de otro, no nos olvidemos que lo que hace falta es energía. Es decir, para mover vatios hace falta energía, y esto es imposible evitarlo. La energía no sale de la nada, y como ponía en ese hilo, un ejemplo ilustrativo de simples matemáticas, de que si tú quieres mover 200 vatios tienes que generar X vatios de energía, ¿no? Y si no los generas, pues directamente no tienes vatios. Entonces hay que mejorar esa capacidad para producir energía, y este es la principal variable que los mejores deportistas o humanos del mundo, pues a nivel metabólico, tienen, ¿no? Se caracterizan de que ellos tienen una capacidad de producir energía pues mucho mayor al de los demás. Incluso un deportista muy bueno respecto a otro menos bueno, no solo mejora su eficiencia, que es algo que absolutamente marca la diferencia, sino que
es mejor su capacidad para producir energía, ¿no? Y esto en pruebas metabólicas pues lo sabemos bien. El que de alguna forma termina la prueba exhausto a 24 kilocalorías minuto o el que te llega a 32 kilocalorías minuto, ¿no? Entonces esa capacidad para producir energía es, digamos, lo primero, ¿no? Lo primero que necesitas para rendir bien. ¿Qué pasa? Que antes se entendía el rendimiento de resistencia de una forma muy, digamos, pues ese concepto de diésel, de ahorrar, de utilizar los ácidos grasos de manera muy, sobresaliente, muy optimizada. Pero claro, ahora estamos en condiciones donde ya hemos superado los límites, yo creo, que la grasa puede dar. Es decir, la grasa, utilizando ácidos grasos solo, podemos llegar hasta un punto y las cosas extraordinarias pasan pues cuando esa glucólisis está trabajando y generando lactato a cholón, como dice mi amigo Adrián, y se está oxidando y contribuyendo a la energía, ¿no? Entonces, bueno, sin liarme mucho, ahora con los números que se mueven en el deporte, pues los ácidos grasos son insuficientes para llegar a eso, ¿no? Y yo creo que ese paradigma está cambiando y ahora mismo pues es la glucólisis, el uso de la glucosa y del lactato lo que está explicando los mejores rendimientos, ¿no? Entonces, bueno, si bien antes se entendía que aquel deportista con mayor oxidación de ácidos grasos, mayor curva, como decías, de oxidación de ácidos grasos, podría rendir mejor, ahora mismo no se explica solo por eso. Es decir, es un requisito. Tú tienes que oxidar muy bien ácidos grasos para rendir muy bien y porque eso es también significativo de tu capacidad mitocondrial y de tu función mitocondrial, ¿no? Para producir energía. Pero ahora mismo no se explica, no necesariamente se explica el mejor deportista por una mayor oxidación de ácidos grasos, ¿no? Sino que aquel que puede utilizar las dos vías y especialmente la glucólisis por su eficiencia y por la facilidad para obtener energía, pues es lo que de alguna forma estamos viendo que explica mejor ese rendimiento, ¿no? No sé si lo he explicado bien, pero ese es un poco el concepto de eso. Es decir, que al final, bueno, ya no vale solo con los ácidos grasos. Poniendo un último ejemplo matemático, con ácidos grasos, la mayor cantidad de energía que se puede obtener por hora, pues puede llegar a las 10 o 12 kilocalorías minuto, ¿no? Es decir, si tú optimizas tu oxidación de ácidos grasos al máximo, que para eso normalmente tienes que hacer pues una dieta muy baja en hidratos de carbono, ¿no? Entonces tienes que limitar ese sustrato. Eso hace que tú puedas obtener hasta 10, 12 kilocalorías minuto. Eso es lo que la evidencia más se ha registrado, ¿no? O se ha mostrado. Con eso ya sabemos que no vas a ningún lado. Es que con 10, 12 kilocalorías minuto es que lo mueve un deportista cuando está en zona 1. Un deportista profesional. Entonces, claro, necesitas de los hidratos de carbono para que conjuntamente produzcan mayor energía, no solo los hidratos de carbono, sabemos que también a mayor nivel del deportista también mejor utilizan las proteínas, por ejemplo, ¿no? para obtener energía. Pero bueno, entonces en definitiva, claro, te quedas corto solo con la oxidación de ácidos grasos, pero claro, que no se malinterprete esto como última anotación, que no se malinterprete que es necesaria esa oxidación. Es decir, cualquier deportista bueno tiene una curva espléndida, ¿no? De oxidación de ácidos grasos, pero claro, no es suficiente, ¿no? Eso es lo que quería decir. Bueno, Aitor, yo creo que has dicho una frase que podría titular este podcast y es: se han superado los límites que la grasa podía dar. Sí, sin ninguna duda. Esto lo contextualizo con un par de estudios que hice hace cosa ya de 4 o 5 años, un longitudinal y otro aleatorizado, en los que miramos una dieta alta en grasas y baja en carbohidratos en pretemporada en ciclistas de alto nivel. Lo que vimos es que efectivamente pues, servía para optimizar la composición corporal, porque al final es una dieta muy, muy saciante, mejoraba el ratio potencia-peso en pretemporada, pero a partir de ahí se acababan los beneficios, ¿no? Entonces vimos que nos chocamos contra un muro y resulta curioso observar cómo nos hemos ido totalmente al otro lado de la balanza 4 o 5 años más tarde, ¿no? Yo creo que cualquier profesional, pues a lo largo de su vida, va evolucionando, va cambiando de posiciones en base a sus experiencias y en base a la ciencia, y es lo que me ha ocurrido a mí en este aspecto. Realmente uno se da cuenta de que conforme más sabe, realmente es mucho más lo que no sabe que lo que sí sabe. Me imagino que te habrá ocurrido a ti también, Aitor,
bueno, es una cuestión bastante curiosa, ¿no? Yo creo honestamente que la evolución que hemos tenido ha sido en positivo. Creo que los rendimientos en el pelotón lo están demostrando, y creo que hacia lo que nos estamos inclinando hoy en día, sin duda alguna, es bastante más útil que lo que hacíamos anteriormente, al menos lo que hacía yo. Aunque, bueno, sí que es cierto que sigue habiendo gente que hable de maravillas de una dieta low carb, incluso de dietas cetogénicas, sobre todo para esfuerzos muy largos, maratones, Ironmans, etcétera. Pero bueno, como yo digo, creo que estamos en un camino muchísimo mejor. De todos modos, perdona, Sebastián, de alguna forma subrayar también aquí otro punto, quiero decir, estamos hablando también de, como en el caso de los 120 gramos hora, de cómo explicamos el metabolismo de gente que es, quiero decir, que está optimizada al máximo, o sea, de los mejores metabolismos del mundo. Lo cual eso no quiere decir que una persona que, no lo sé, que hace una prueba de fin de semana y tal, no pueda rendir. O sea, es decir, en ese contexto quizá no se explica así. No lo sé, en ese contexto habría que estudiar ese contexto. En una prueba de, pues no sé, el máster que hace su prueba de X o 2 horas o 2 horas y cuarto, la verdad que no lo sé. Entiendo que sí, porque al final los principios cada vez se va más rápido y bueno, el metabolismo es de alguna forma parecido en proporción, ¿no? Hablando las distancias, pero quiero decir, yo estoy hablando y nosotros hablamos de lo que aprendemos de estos deportistas, y cuando aprendemos de atletas, pues ya no sé si es suerte o desgracia, porque vuelvo a decir que trabajar con este colectivo tan estrecho hace que perdamos la perspectiva de los otros, lo cual tampoco me parece muy enriquecedor, porque al final solo vemos deportistas de alto rendimiento y eso también me parece un problema. Pero cuando hablamos de atletas, de ultra trail, de trail, de maratón, también estamos intentando explicar cómo son los mejores. Pero claro, de ahí hacia abajo queda un mundo. Entonces también a la hora de extrapolar, pues que seamos conscientes de ello, vaya. Sí, de nuevo la contextualización famosa, ¿no? Al final estamos hablando del más alto nivel, y yo me encuentro cosas muy graciosas. Te metes en Instagram, ves un post de alguien que te dice que con una dieta low carb va muchísimo mejor. Te metes en el post a mirarlo de manera detallada y ves que está corriendo carreras máster a 230 vatios normalizados. Y dices, vale, bien, sí, esto pues te lo puedo llegar a comprar, pero es que no estamos hablando de eso, ¿no? Y contextualizando un poco con la experiencia que tengo yo y los estudios que hice originariamente, que eran efectivamente en estas poblaciones élite, pues yo creo que ahora mismo estamos en un camino muchísimo más idóneo que en el que estaba yo hace años. Y cambiando ya un poco de tema, y para acabar este episodio, me gustaría hacerte una pregunta muy directa. ¿Qué es lo que has observado tú a lo largo de los años que en general la gente hace mal con la alimentación y que sería muy sencillo de corregir para mejorar su rendimiento, ¿no? Tu opinión de profesional. Es que eso es muy difícil, pero sí que uno así de manera general y otro igual más específico que pueda ser aplicado, pero de manera general, vamos, tienes más razón que un santo cuando dices que cuanto más sabes, menos, o cuanto más crees que sabes, menos, no lo sé cómo es, pero vamos, yo no. Ahora cada vez tengo más dudas y cada vez, el otro día en otro podcast también digo, es que no sé responder muchas veces a las cosas de manera concreta y cada vez me siento más inseguro de esto. Y creo que eso probablemente ahora lo percibamos como malo, pero creo que también es bueno, ¿no? Porque de alguna forma no te, pues no sientas cátedra en muchas cosas, y eso es porque de alguna forma tienes dudas y hay que seguir aprendiendo. Entonces yo, tanto para profesionales, que bueno, no soy yo quien para dar un consejo a un profesional, pero bueno, sobre todo para deportistas, pues yo creo que hay que, quiero decir, no quedarse con lo que leemos o nos dicen, sino de alguna forma probar en uno mismo, experimentar con uno mismo y saber lo que a uno mismo le va bien, hacer un poquito de caso al cuerpo, si se puede medir midiendo. Ahora mismo tenemos acceso a muchas herramientas súper útiles. Siempre he pensado que si son variables fisiológicas o metabólicas todavía van a ser mejor, más que, bueno, mecánicas o de rendimiento únicamente. Entonces, para mí el mejor consejo o de la forma que yo he aprendido como atleta, como ciclista de élite primero y luego ya como profesional, pues ha sido midiéndome a mí mismo y experimentando conmigo mismo. Entonces eso me parece algo que tiene que ser algo de base, ¿no? para realmente aprender.
Y algo más concreto, pues yo personalmente, y teniendo en cuenta cómo lo que estamos aprendiendo no solo ya en el alto rendimiento, sino también en la salud, creo que, y respecto a la nutrición, creo que es muy importante entender que la calidad de la dieta es absolutamente trascendental. Es decir, la calidad o lo que nos aporta una dieta de calidad en la salud es mucho más importante que cualquier intervención determinada, ¿no? Con esto quiero decir que una dieta de calidad, rica, variada y con todo lo que tiene que tener, es mucho más importante que comer 100 o 90 o 80 gramos hora, ¿no? Es decir, lo que en el equipo se usa como availability, ¿no? La disponibilidad del deportista para entrenarse y recuperarse, es decir, que no falles un día es muchísimo más importante. Entonces, en ese contexto, lo que yo creo que eso se puede conseguir con una dieta mucho más variada y mucho más rica fuera de la bici y con algo más de hidratos de carbono en la bici, porque es la forma que te permite llegar a los requerimientos energéticos teniendo una dieta rica, variada, de buena calidad y por lo tanto mantener una salud. Sin embargo, si no ingerimos suficiente en la bici, muchas veces estamos obligados a comer pues dietas más escasas en nutrientes ricos, pues, arroz, zumos, pollo, para llegar a las cantidades, ¿no? Sin embargo, si comemos bien en bici, pues bueno, podemos asegurarnos una dieta más variada y mucho más rica que nos haga mantenernos saludables, ¿no? Entonces, eso es lo que yo estoy aprendiendo mucho con los ciclistas profesionales, pero que creo que se puede aplicar en la medida de lo... salvando las distancias en ciclistas amateur o incluso en personas de salud que no entrenan ni 12 horas a la semana, ¿no? O sea, yo creo que es algo que estamos aprendiendo del metabolismo y del metabolismo del ejercicio que creo que puede ser muy aplicable en salud. Al final, la clave de la que hablas aquí, Aitor, es la adherencia, ¿no? Si tú comes mejor, vas a recuperar mejor, vas a enfermar menos y en definitiva te vas a perder menos días de entrenamiento. Si te pierdes menos días de entrenamiento, lo normal es que a la larga acabes andando más, y eso dando por descontado la clave que hay detrás de todo esto, que es una buena alimentación, es fundamental para el mantenimiento de la salud, ¿no? Bueno, pero es que sin salud no hay deportista, quiero decir, es que sí. Entonces es que como es tan sencillo como eso, quiero decir, es que no vas a rendir si no estás saludable, por lo tanto, pues ya sabemos que es lo primero que hay que cuidar, ¿no? Sí, esto es un clásico lo que estás comentando, ¿no, Aitor? Gente que está contando calorías, mirando distribución de macronutrientes, pero luego ves que su dieta se basa en batidos de proteínas y yogures aderezados con todo tipo de sustancias de dudoso origen y dudosa finalidad, ¿no? Al final, como bien estás diciendo, pues estamos hablando de salud y esa es la prioridad del deportista. ¿Algo más que te gustaría comentar, Aitor, antes de dar por finalizado este episodio que creo que ha sido extremadamente entretenido? No, realmente no. No sé, muchísimas, ¿no? Porque al final nos encantaría estar aquí. Hay muchas cosas que no se pueden, no sé, muchas respuestas que no se pueden dar así, respuestas categóricas, ¿no? Pero bueno, no, bastante. Creo que ha estado casi más que completo. Si ese es el caso, te agradezco muchísimo tu presencia hoy aquí, Aitor. Ha sido la primera vez que nos hemos visto en el podcast, pero estoy segurísimo de que no va a ser la última. Muchas gracias. Seguro. Muchas gracias a ti, Sebastián, y eso, que nos veamos otra vez.